2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día domingo 24 de enero del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Qué bueno es que el Señor nos concede en esta tarde poder estar juntos para seguir estudiando su palabra. Así que les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y le aconsejo que se acomode para que podamos juntos seguir en este estudio de la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Papito, en el nombre de Jesús te adoramos en esta tarde y te damos gracias porque nos concedes el privilegio de poder juntos seguir estudiando tu palabra. Tu palabra es nuestro alimento y por eso siempre hay la expectativa y el deseo en nuestros corazones de recibir toda la semilla que tú quieras entregarnos para que sean depositadas en nuestros corazones, germinen, crezcan y den el fruto para el cual tú lo envías. De tal manera que tu nombre sea en todos nosotros glorificado. Señor, queremos extraer las verdades contenidas en tu palabra. Por eso pedimos que tu glorioso y santo Espíritu nos traiga la revelación para este día, que nos edifique y nos fortalezca en nuestro ser interior. Queremos darte a ti de antemano toda la honra y toda la gloria, porque tú siempre eres bueno y tu misericordia sigue para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, los días domingo estamos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo y la semana pasada tuvimos la oportunidad de terminar el capítulo número 8. Así que en el estudio de esta semana empezamos el capítulo número 9. Y en este capítulo número 9 vamos a ver lo que fue la conversión de Saulo de Tarso. Así que le presento el mensaje de la conversión de Saulo. Saulo ha sido mencionado 2 o 3 veces en el relato de Esteban, en el capítulo número 7 ya lo vimos. Su nombre en hebreo era Shaul, que significaba pedido, entre paréntesis, a Dios. Su nombre romano era Paulus, en español Pablo, que significa poco. Había nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, y había heredado de su padre la tan estimada ciudadanía romana. Tanto su padre como su madre eran hebreos de raza, por lo que él se llamaba a sí mismo hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, como el otro Saúl, primer rey de Israel. Tarso era una ciudad importante y allí es probable que Saulo aprendiese las primeras letras, pero su educación rabínica fue obtenida en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Era persona de amplia cultura, tanto hebrea como griega, y había aprendido también el oficio de fabricar lonas para tiendas de campaña, cosa frecuente entre judíos letrados. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos esenciales de mi tema. Primero, la obra de la gracia divina. Segundo, Dios escoge a Ananías para ministrar a Saulo. Tercero, Ananías cumple la misión. Vamos a ver este primer punto, la obra de la gracia divina.
Lo sustenta Hechos capítulo número 9, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: entonces Saulo, respirando aún amenaza y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga en Damasco, fuera hombre o mujer. Mientras iban de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad, oían la voz, pero no veían a nadie. Así que, guiándole de la mano, le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Hasta aquí el relato de Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Amados hermanos y hermanas, cuán malísimo era antes de su conversión Saulo, pues era quizás el más acerbo enemigo del cristianismo. Aunque en cuanto a la justicia que es en la ley era irreprensible, como le dijo él a los hermanos de Filipo en el capítulo 3, versículo 6 de su carta: un hombre de buenas costumbres, pero enemigo y perseguidor de los cristianos. Y tan mal informada estaba su conciencia que pensaba que con ello prestaba a Dios un gran servicio. Su enemistad y furia en general contra la religión cristiana lo hacía respirar amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo a los discípulos del Señor los odiaba y perseguía. Estas amenazas de muerte eran para él como el aire que respiraba. La expresión recuerda la embestida de los dragones fabulosos, cuya respiración era fuego mortífero que devoraba a sus víctimas. Respiraba muerte contra los cristianos, donde quiera se encontrara. Saulo era muy celoso por las creencias de los judíos y comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo, los que eran de este camino, entre paréntesis. ¿Por qué los judíos en Jerusalén querían perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Hay varias posibilidades. 1, apresar a los cristianos que huyeron. 2, contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades importantes. 3, evitar que los cristianos siguieran suscitándole problemas a Roma. 4, promover la carrera de Saulo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo celoso de la ley. 5, unificar las facciones del judaísmo dándoles un enemigo común. El pedir cartas de autorización para detener y traer a Jerusalén a los cristianos de otras religiones se basaba en un decreto del emperador Julio César en el año 47 a.C. y luego confirmado por el emperador Augusto, en el cual se le concedía al Sanedrín y específicamente al sumo sacerdote jurisdicción y autoridad sobre los judíos que vivían en Jerusalén, Palestina y en la dispersión. Damasco, ciudad comercial clave, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, ubicada a unos 240 kilómetros de Jerusalén, pertenecía a la provincia romana de Siria y formaba parte de la confederación de 10 ciudades
llamada Decápoli, en Marcos 5:20. Varias rutas comerciales unían Damasco con otras ciudades a través del mundo romano. Quizás por eso, porque de allí era fácil la difusión del evangelio. Entonces Pablo quería cortar que se difundiera el evangelio a través de Antioquía, que tenía muchos ramales por donde se podía ir a diversas ciudades. Tal vez Saulo pensó que al cercar a los cristianos en Damasco se evitaría su dispersión a otras regiones. El viaje a Damasco desde Jerusalén tomaba unos 5 o 6 días. Según el historiador Josefo, habitaban allí cientos de judíos, muchos de ellos convertidos al cristianismo. Cuando Saulo viajó a Damasco persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitado lo confrontó y lo puso cara a cara con la verdad del evangelio. Algunas veces Dios irrumpe en una vida de forma espectacular y otras veces la conversión es una experiencia tranquila. Dios es el que escoge cómo va a hacer que la gente se convierta. Cuídese de las personas que insisten en que usted debe tener algún tipo de experiencia particular en su conversión. La debida manera de depositar nuestra fe en Jesús es aquella que Dios decide usar. También se habla ahí del camino. Es una designación primitiva para describir a los cristianos. Esa expresión fue usada por los seguidores de Jesús para hacer referencia al camino de vida, camino de salvación o camino del Señor. Tenía implicaciones espirituales y éticas, ya que marcaba la senda por donde se debía caminar como cristiano. Ahora, Saulo, en su enemistad especial contra los cristianos de Damasco, no está tranquilo mientras haya un cristiano en tranquilidad. Y por eso, al oír que lo estaban los cristianos de Damasco, resuelve ir allá. El sumo sacerdote no necesitaba que nadie le incitase a perseguir a los cristianos, pero parece ser que el joven fariseo ardía con mayor celo y furor que el viejo sumo sacerdote, así como los prosélitos que los escribas y fariseos hacían resultaban ser hijos del infierno 7 veces más que ellos mismos. Así que ardía por consumir todo lo que no fuera del judaísmo. La comisión que Saulo deseaba era que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Toda la sinagoga, tanto de Palestina como de la dispersión, prestaban esta deferencia en materia de religión al sumo sacerdote y al Sanedrín. Obtuvo pues orden para traer a Jerusalén como criminales a cuantos cristianos hallasen en Damasco. En esta tarea se hallaba ocupado Saulo cuando la gracia de Dios obró en él aquel cambio tan grande. Que nadie desespere de la gracia regeneradora para la conversión de los mayores pecadores, ni de la misericordia perdonadora de Dios para el mayor pecado, puesto que Saulo mismo obtuvo misericordia. Pablo pensó que perseguía herejes, pero a quien perseguía era al mismo Jesús. Todo aquel que persiga a los creyentes hoy en día es también culpable de perseguir a Jesús, porque los creyentes forman el cuerpo de Cristo en la tierra. El lugar y el tiempo de tal cambio, dice la palabra que yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, allí entonces le salió Jesús al encuentro cuando menos lo esperaba.
La obra de la conversión no está limitada a los locales de la iglesia. Algunos son llamados en el camino o en la calle. Aquí Pablo va en el camino. ¿Recuerdan? El eunuco iba en el camino de Jerusalén para Etiopía y en el desierto allí encontró la salvación. Bueno, Pablo iba en el camino de Jerusalén hacia Damasco y en medio del camino es confrontado por el Señor Jesucristo y encuentra en ese camino la salvación. Así que usted no se limite nada más a que la gente se convierta en los templos. Recuerde que Dios llama a gente en los viajes, en las calles, donde quiera que esté la gente, en su trabajo. Allí puede el Espíritu meterse con nosotros, pues sopla de donde quiere. El que había de ser apóstol de los gentiles fue convertido a la fe de Cristo en un país pagano. Cuán súbita y extrañamente se produjo en él un bendito cambio. Iba por mal camino, en cuanto que su objetivo era contra los cristianos de Damasco. A veces la gracia de Dios obra en los pecadores cuando están en su peor estado, pues así resplandece mejor la gloria del poder y de la gracia de Dios. Estaba a punto de poner por obra el edicto cruel contra los cristianos, pero fue impedido ahora de ejecutarlo. Esto fue un gran favor para los santos de Damasco, quienes tenían noticia de su venida, como se ve por lo que dice Ananías más adelante en los versículos 13 y 14. Cristo, amados hermanos y hermanas, tiene muchas maneras de librar de la tentación a los suyos. A veces lo hace al cambiar el corazón de sus perseguidores. Fue, sobre todo, un gran favor al propio Saulo. Hemos de estimar como una señal del favor de Dios el que nos impida llevar a cabo un mal propósito. ¿Cómo se le apareció el Señor Jesús en la gloria? Aquí se nos dice solo que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero después se nos declara que el Señor Jesús estaba en aquella luz. La luz le rodeó repentinamente, porque las manifestaciones de Cristo a las pobres almas son a menudo repentinas y sorprendentes, alcanzándola con las bendiciones de su bondad. Era una luz del cielo, superior en brillo a la luz del sol, como después Pablo lo narra en el capítulo 26, el versículo 13, pues fue visible al mediodía. No le dio solo en el rostro, sino que le rodeó por todas partes. El diablo se acerca en la oscuridad y así se apodera de las almas, pero Cristo viene al alma con luz, pues Él mismo es la luz del mundo, como dice Juan 8:12. La primera cosa de esta nueva creación, como en la primera, es la luz. El dichoso arresto de Saulo cayendo en tierra. Parece ser que también los que le acompañaban cayeron en tierra, como dice Pablo en el capítulo 26, el versículo 14. Pero la luz iba para él, como para él era la manifestación de Cristo. El primer efecto de la manifestación de Cristo es derribarnos en tierra, poniéndonos en lugar muy bajo. Y cuanto más alto es el ministerio al que quiere llamarnos, más bajo
es el lugar al que nos lanza, porque a los que Dios emplea para sus más útiles servicios, les golpea primero con un profundo sentido de su propia indignidad. Saulo fue emplazado, oyó una voz que le decía, entre paréntesis, y solo él la entendió, aunque los demás oyeron el sonido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No solo vio una luz del cielo, sino que oyó una voz del cielo. Las manifestaciones de Dios nunca son alardes mudos, pues Él enaltece su palabra, especialmente su nombre. Y lo que se ve está destinado a abrir camino para lo que se dice. Saulo oyó una voz, porque la fe viene por el oír, y la voz que oyó era la de Cristo mismo. Ninguna otra voz puede llegar al corazón. Cuando oímos o leemos la palabra de Dios, recordamos que nos aprovechará tanto más cuanto veamos oigamos en ella la voz del Verbo. Lo que oyó era despertador y avisador en extremo. Oyó que se le llamaba por su nombre, y duplicado, lo cual, como en las otras 6 veces en que esto ocurre en la Biblia, indica una tremenda importancia de la declaración que sigue a continuación. A Saulo lo hace para despertar la conciencia de la maldad que pensaba llevar a cabo. Añade Jesús, ¿por qué me persigues? De un golpe pudo Saulo percibir que lo que se hace a los discípulos de Cristo se hace a él mismo. Fue entonces, sin duda, cuando instruyó la maravillosa verdad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como después escribió en Efesios 1, 22 y 23 y en Colosenses 1, 24, entre otros lugares, que él mismo había de exponer después en sus epístolas con mayor claridad, extensión y profundidad que ningún otro escritor del Nuevo Testamento pudo hacer. La pregunta de Cristo resume tristeza, mansedumbre, afecto y compasión. ¿Por qué me persigues precisamente tú, el versado en las Escrituras que hablan de mí, y me persigues a mí, que no hace mucho fui crucificado por ti? ¿Qué motivo tienes para portarte de este modo? ¿Qué mal te he hecho? Saulo pensaba que perseguía a un grupo de personas pobres, débiles y estúpidas, sin percatarse de que era a alguien del cielo a quien está persiguiendo en ellos. La pregunta de Saulo ante esta requisitoria, ¿quién eres, Señor?, no responde directamente al cargo que se le imputa, pues se ve convicto en su propia conciencia. Si Dios contiende con nosotros por nuestros pecados, no podremos responderle a una sola de entre 1000 preguntas. Todas las excusas y autojustificaciones quedan silenciadas. Saulo desea saber quién es su juez. Él, que hasta hace poco blasfemaba de Cristo, le llama ahora Señor, aunque con su pregunta reconoce que no le conoce. Pero hay buena esperanza acerca de quienes comienzan inquiriendo de Jesús. De inmediato obtiene respuesta del Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues.
El nombre de Jesús no le era desconocido y de buena gana habría deseado verlo sepultado en el olvido, pero ahora lo oía venido del cielo. Y Saulo estaba persiguiendo a ese Jesús que le hablaba desde el cielo. No hay cosa que mejor pueda despertar y humillar a un alma que ver que está pecando contra Jesús, el Salvador. Y añade, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor le da una instrucción general sobre lo que debe hacer de inmediato. Ahora, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Amados hermanos y hermanas, es muy alentador ver que el Señor le promete ulteriores instrucciones, pero no todavía, sino que ha de considerar por algún tiempo lo que ha hecho al perseguir a Cristo y sentirse humillado por ello antes de que se le diga lo que ha de hacer. Estas ulteriores instrucciones no las va a recibir del mismo modo, mediante una voz del cielo, sino que se las ha de dar un siervo del Señor. Ahora, ¿cuál fue el impacto que todo el incidente produjo en sus compañeros de viaje? Dice la Biblia que se pararon atónitos, como confusos y aturdidos, pero eso fue todo. No hallamos que ninguno de ellos se convirtiese aunque habían visto la luz. Los medios externos no son suficientes para efectuar un cambio de corazón sin el Espíritu y la gracia de Dios. Ninguno dijo, ¿quién eres, Señor? Oyeron la voz y también oyeron hablar a Saulo, mas sin ver a nadie. No sabían a quién le hablaba Saulo, ni entendieron la palabra que le decía Jesús. Así fue como los que eran cómplices con Saulo en la rabia que tenía contra los discípulos de Cristo, sirvieron de testigo del poder que Dios ejerció sobre él para convertirle a la fe cristiana. ¿Cuál fue la condición en que quedó Saulo después de esto? La Biblia dice que se levantó del suelo cuando Cristo se lo mandó, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía a nadie. No fue tanto la luz del cielo como la visión de Cristo lo que lo cegó. Así es como una visión creyente de la gloria de Dios en el rostro de Cristo ciega los ojos para todas las cosas de aquí abajo. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, como dice la palabra. El que pensaba traer prisionero y cautivo a Jerusalén a los discípulos de Cristo, fue el mismo llevado como prisionero y cautivo de Cristo a Damasco. Y dice, y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pudo así dedicarse de lleno a meditar sobre el significado de lo que había sucedido. El ayuno que aquí se nos menciona pudo ser porque no sintió necesidad por efecto del éxtasis que había tenido, o también por darse más a la oración acompañada de penitencia. Dios había comenzado una buena obra y no la iba a dejar sin completar. Vamos entonces al segundo punto. Dios escoge a Ananías para ministrar a Saulo. Este segundo punto lo sustenta Hechos capítulo 9, versos del 10 al 16. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías,
Y el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesús le ordena a Ananías que vaya a ver a Saulo y a imponerle las manos. Ananías era un nombre muy común entre los judíos y significaba el Señor está lleno de gracia. Oigan ese nombre, el Señor está lleno de gracia. Razón tenía el Señor para escogerlo a fin de que pudiese ir donde el más terrible perseguidor de la iglesia. Lucas se refiere a él, o sea, a Ananías, como un discípulo, es decir, seguidor de Cristo. No parece ser un judío exiliado de Jerusalén, pero conoce de los antecedentes de Saulo y la autorización que traía para llevar detenido a los creyentes en Cristo que encontrara en Damasco, algo que le preocupaba mucho. Era nativo del país, pues leemos en el capítulo 22 y el versículo 12 que era piadoso según la ley y tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban. El Señor le llama por su nombre. A semejanza de los profetas del Antiguo Testamento, él contesta, heme aquí, Señor. Ve, le dice Jesús, a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. La idea en griego de la expresión la calle que se llama La Derecha es la de un camino que corre entre las casas. Esa calle aún existe en la moderna Damasco, denominada Der el Mustaqim. Der el Mustaqim. Va de este a oeste en una extensión aproximada de 2 kilómetros. Tiene como particularidad el hecho de ser bastante recta, a diferencia de muchas calles en Oriente, que son difíciles de recorrer por sus curvas y por ser muy estrechas. Tarso, ciudad ubicada en el sureste de Asia Menor, en la actual Turquía, estaba situada a unos 14 kilómetros a orilla del río Cigno. Fue conquistada por Alejandro Magno en el 333 a.C. A la muerte de este, formó parte de la dinastía selúcida que fomentó la inmigración de judíos. En tiempos del Imperio Romano vino a ser capital de Cilicia y sus habitantes ciudadanos del imperio. Cristo sabe muy bien dónde se encuentran los suyos en cualquier condición en que estén. Tenemos en el cielo un amigo que sabe en qué calle vivimos, en qué casa y lo más importante, cuál es
nuestro nombre y nuestro estado. El Señor le da a Ananías dos razones para que vaya a la misión. Uno, porque Saulo está orando y la llegada de Ananías a él será la contestación a su oración. Esta era la razón por la que Ananías no debía tener miedo de él. No hay duda. Viene a decirle Jesús de que es un convertido de veras, porque mira, está orando. Ese mira indica la certeza del hecho, lo mismo que el asombro mismo por el hecho. Pero tan extraño era que Saulo orase. ¿No era fariseo? Sí, pero ahora comenzaba a orar de modo muy diferente. Antes recitaba sus oraciones, ahora las oraba. Un cristiano espiritualmente vivo, sin oración, es tan imposible como un hombre naturalmente vivo sin aliento. Si no hay aliento, no hay vida. Si no hay oración, no hay gracia. Ananías debe ir allá a toda prisa. No hay tiempo que perder. ¿Por qué? Porque Saulo está orando. Estaba bajo convicción de pecado, la cual habría de conducirlo a orar. Estaba también bajo aflicción corporal, ciego y enfermo. Cristo le había prometido que alguien le daría más instrucciones sobre qué había de hacer, y ora para que le sea enviado quien le instruyera. Hemos de orar para que Dios nos cumpla lo que nos ha prometido, aun cuando sea seguro que lo cumplirá. Pues no se lo pedimos por temer que no lo haga, sino para estimularnos a nosotros mismos a desearlo y poseerlo. 2. Porque ha visto en visión a uno que venía hacia él. Así que la venida de Ananías debe dar cumplimiento a dicha visión, pues esta procedía de Dios. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esta segunda visión que Saulo tiene puede ser considerada como respuesta inmediata a su oración y para mantenerle así en comunión con Dios. Bueno, la primera fue la visión de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la segunda visión. O sea que Pablo ha contemplado al Cristo de la gloria y a un servidor de él llamado Ananías. Son sus dos primeras visiones. También, como medio para animar su expectación y hacer que la visita de Ananías le resulte más familiar. Vemos cuán grande cosa es juntar al paciente y al médico, pues aquí tenemos dos visiones a este efecto. Pablo una que ve a Ananías, y entonces Ananías una que ve al Señor, que le da la instrucción de ir a Saulo. Así que a través de estas visiones se juntaron el paciente y el médico que el Señor Jesucristo le envió. A pesar de esta revelación, Ananías puso objeciones a esta visita. 1. Alega que este Saulo era un notorio perseguidor de los discípulos de Cristo. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. No había ninguna otra persona a la que se le tuviese tanto miedo como a Saulo. Y precisamente su visita a Damasco ahora tenía por objeto perseguir a los cristianos. Y aquí añade Ananías
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Al recibir el mandato de acudir a Saulo, que ya oraba, expuso lo que sabía de tal hombre y de la naturaleza de la misión que le había llevado a Damasco. Y usa de una franqueza que nos recuerda la de Abraham al conversar con su Señor en Génesis 18, del 23 al 33. Pero no es una conciencia acostumbrado a exponerlo todo delante del Maestro. 2. Cristo responde a la objeción de Ananías. Ve, le dice Jesús, porque instrumento escogido, entre paréntesis aquí, vaso de elección, me es este. Así que no tienes por qué temerle, pues lo he escogido para inminente servicio, para llevar mi nombre como un abanderado en presencia de los gentiles. Entre paréntesis, había de ser apóstol de los gentiles, de reyes, del rey Agripa y del propio César y de los hijos de Israel, para inminentes sufrimientos, porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. El que había sido perseguidor será perseguido. Los que llevan el nombre de Jesús han de esperar también llevar la cruz por su nombre. Y los que más hacen por Cristo son llamados con frecuencia a sufrir más por Él. Es como decirle a un soldado de ánimo atrevido y valiente que va a entrar en acción sin tardar mucho. No es con el ánimo de desalentarle por lo que se le dice cuán grandes cosas ha de sufrir por el nombre de Jesús. El cristianismo no solo incluye grandes bendiciones, sino también grandes sufrimientos. Díganoslos a nosotros, a mi esposa y a mí, todo lo que hemos tenido que padecer. Pero gracias al Señor que hasta aquí nos ha traído y seguimos esperando en cada una de las promesas que Él nos ha hecho a nosotros, porque Él es fiel y es verdadero. Pablo sufría por la fe. Dios nos llama a una entrega, no a una vida cómoda. Promete estar con nosotros en medio del sufrimiento y las dificultades, no librarnos de ellos. Vamos al tercer punto. Ananías cumple la misión. Hechos capítulo 9, versículo del 17 al 19, sustentan este tercer punto. Dice así la palabra del Señor. Entonces Ananías fue y entró en la casa. Le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recupere la vista y sea lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escama y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Ananías, no teniendo más nada que objetar delante del Señor, sale a cumplir la misión. 1. Lleva a Saulo el mensaje que se le ha comunicado. Saulo había venido para ponerle encima a los discípulos de Damasco unas manos llenas de violencia, pero ahora un discípulo de Damasco le pone encima a él unas manos llenas de gracia y de sanidad. En obediencia al Espíritu Santo, Ananías lo saludó fraternalmente. No siempre es fácil mostrar amor a otros, sobre todo si los tememos o dudamos de sus motivos. Sin embargo,
Debemos seguir el mandato de Jesús y el ejemplo de Ananías, que nos muestra la aceptación cariñosa a otros creyentes. Le llama hermano. Su disposición a reconocerle como hermano insinuaba que Dios estaba presto a tenerle por hijo. Con la imposición de mano, Ananías se identificaba con el que horas antes venía como su perseguidor. Le declara la comisión que el Señor le ha encomendado. La mano que hiere cura también. Su luz te dejó ciego. Vine a decirte, pero Él me ha enviado para que recobre la vista. No hay que aplicar corrosivos, sino lenitivos. Le asegura que no solo recobrará la vista, sino que también será lleno del Espíritu Santo. 2. Ananías vio el buen resultado de su misión en el favor que Cristo dispensó a Saulo. Con las palabras de Ananías, salió de su confinamiento al recobrar la vista. La sanidad fue súbita para mostrar que era milagrosa, significando además que salía de la ceguera espiritual de su condición farisaica, abierto los ojos por la gracia, y de la oscuridad de sus temores actuales. Cayeron de sus ojos las nubes y brilló en su alma el sol de justicia y trajo sanidad en sus alas. En la sumisión de Saulo a Cristo se levantó y fue bautizado, con lo que se sometió visiblemente al gobierno de Cristo, poniéndose enteramente en las manos de la gracia de Dios. Saulo es ahora un discípulo de Jesús de Nazaret. No solo cesa de oponerse a él, sino que se dedica enteramente a su servicio. Recibe fuerzas corporales. Había ayunado por 3 días, lo que le había debilitado notablemente, pero habiendo tomado alimento, recobró fuerza. El Señor es para el cuerpo y por tanto hay que cuidarlo debidamente a fin de que sirva al alma lo mejor posible en el servicio de Dios. Qué maravillosa narración del doctor Lucas en cuanto a la conversión de Saulo, el perseguidor. Jesús le prometió que sería perseguido, el que iba a ponerle las manos de violencia y de muerte encima a los discípulos, se la pusieron a él las manos de gracia y de sanidad que le puso Ananías. El que iba a apresar a la gente en Damasco fue llevado preso, cautivo a esa ciudad, hasta que el Señor le mandó su mensajero para darle libertad. Libertad de la ceguera espiritual, libertad de la ceguera física, y asignarle el compromiso de llevar su evangelio ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Una maravillosa historia la que el Señor nos ha presentado en el día de hoy. A nosotros nos queda como Saulo rendir totalmente nuestras vidas a Cristo para su servicio. Si este es el deseo de tu corazón, vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te queremos dar gracias por este relato de la conversión de Saulo. En ella podemos ver lo inmenso de la gracia tuya, como un hombre de la calaña de él, súbitamente, por una manifestación divina tuya,
fue transformado y convertido en uno de los más grandes instrumentos. Así como tú hiciste con él, tienes el poder para hacerlo con nosotros. Tu palabra dice que tú eres eterno, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Que el Señor Jesús, que se le apareció a Pablo en el camino, se nos aparezca a nosotros para que también seamos totalmente transformados, regenerados, y para que podamos ir a cumplir la comisión que tú, Señor, nos has encargado. Yo te presento a cada uno de los que están escuchando, Señor, esta disertación, para que de una manera muy especial, a través de la trascendencia maravillosa de tu Espíritu Santo, tú puedas tocar sus corazones y sus vidas y convertirlo en los instrumentos útiles y santificados que tú deseas que cada uno de ellos sean para ti. Señor, te honramos, te glorificamos y te damos gracias por tu bendita, santa y poderosa palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha hecho esta oración conmigo, espere que súbitamente, en un momento determinado, el Señor venga a usted de una manera nueva y le lleve a un mayor nivel de gloria para que usted pueda cumplir la asignación divina que el Señor le ha dado. Amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, les agradezco profundamente el haber estado conmigo esta tarde y les invito a participar conmigo, Dios mediante, el día jueves a las 7 de la noche, donde estaré dando una disertación concerniente a lo que tiene que ver con el carácter. Nosotros tenemos que rendirnos a el Señor Jesús para que el Espíritu Santo pueda formar en nosotros el carácter y podamos así reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra. Hasta tanto llega el día jueves para estar con ustedes, que el Señor les bendiga, les cubra, les proteja, les guarde, les bendiga y les prospere en todas las cosas, para que en usted pueda ser glorificado su divino, santo y precioso nombre. Ese es el deseo de mi corazón, así que en esta tarde les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.